Hola a todos, seguimos con el tema de la base de datos, ¿vale? El último día, lo último que vimos fueron ejemplos de base de datos con sus tablas. Por ejemplo, la base de datos colegio, vimos distintas tablas, materia, clase, profesor. Vimos también la base de datos de una biblioteca con la tabla libros, la tabla préstamo, la tabla socios, con sus campos como clave primaria y sus relaciones para poder navegar de una tabla a otra. Y también vimos que de este ejemplo de biblioteca, por ejemplo de la tabla libros, luego estos campos se transforman en columnas en las que yo puedo ir metiendo datos fila a fila, teniendo en cuenta que la clave primaria, que era número del libro, no se puede repetir ese dígito, ese código de una fila a otra, porque es lo que me permite diferenciar un libro de otro. Y eso se llama campos, y estos serían los datos. Y ahora, en el ejemplo de la biblioteca, vamos a ver como los pasos básicos que se tienen que utilizar para crear una base de datos, ¿vale? Utilizando el ejemplo de la biblioteca. El primer paso es diseñar cada tabla, es decir, indicar en Access, en nuestro caso, que va a ser nuestro programa, cómo se va a llamar la tabla que vamos a crear o las tablas, qué campos van a tener y qué propiedades. Me explico. Le daremos a crear tabla y le pondremos, para empezar, en la tabla de biblioteca, de nombre a esta tabla socio, ¿vale? ¿Qué campos va a tener la tabla socio? ¿Qué columnas va a tener para luego yo almacenar información que se llama campos? Nombre, porque voy a necesitar el nombre de los socios. Dirección, para ver dónde viven, teléfono para contactar con ellos, fecha de inscripción en la biblioteca y número de socio para poder diferenciar un socio de otro y poderlos buscar antes. Porque si tengo dos socios con el mismo nombre, no sé cuál es, pero si tengo dos socios con distinto código, sí que puedo diferenciar uno de otro. Entonces, fijaros, en la tabla socio tengo estos campos y luego cada campo tengo que decir qué propiedades tiene, ¿vale? ¿Qué tipos de datos de información voy a almacenar? Pues en el caso de nombre, el tipo de dato que voy a almacenar es texto. Pepe, Juan, María, eso es texto. Incluso podría elegir un tamaño máximo para meter datos y también podría elegir una propiedad que se llama requerido, que significa que eso es obligatorio, que no puedo almacenar nada dejando esa información en blanco. Eso significa requerido, que tienes que escribir ahí algo. Dirección también va a ser de tipo texto, se puede elegir poner un tamaño máximo o no. Número de teléfono se puede elegir de tipo texto o en este caso, si no voy a poner guiones para separar unos números u otros, simplemente números, puedo elegir que sea de tipo número también. La fecha de inscripción es de tipo fecha, las fechas son un tipo de dato especial, ¿vale? Como en Excel. Y puedo elegir si es una fecha corta, larga, y el número de socio voy a decir que es un campo especial, que es una clave primaria, que no puede repetirse el código de un socio a otro, y si son números puedo decir que es de tipo numérico, si luego voy a meter yo los datos en la base de datos, y si quiero que me lo haga la base de datos sola, Access, el programa, entonces le digo autonumérico, y eso significa que Access, cada vez que meta datos fila a fila, me va a rellenar los códigos. La ventaja es que así me aseguro que un código a otro no esté repetido y además me ahorro tener que hacerlo. La desventaja, pues que yo no tengo el control, yo no sé qué código se he metido, entonces hasta que yo no vaya a consultar esa base de datos y esté rellena, no sé muy bien lo que se ha metido y los datos que se han hecho. Entonces, tanto si la clave primaria es numérica como si es autonumérica y se hace automáticamente con Access, tiene sus ventajas y sus desventajas. Fijaros, vamos a ver otros casos. Aparte de esa tabla, tenemos en la biblioteca la tabla libro. Igual, ¿qué campos necesito? Esto es diseñar la tabla, crearla. Título, autor, fecha y número de libro. Fijaros, tipos de tipo texto, fecha de tipo fecha y número de libro será la clave principal, que es lo que permitirá diferenciar un libro de otro, y en este caso le he puesto autonumérico para que Access o el programa de base de datos me ponga él los códigos automáticamente, sin tener que hacerlo yo. Y luego me falta otra tabla importante, porque si ya tengo los socios y tengo los libros, pero aquí lo que se hace en una biblioteca es hacer préstamos. Entonces esta tabla es súper importante y aquí tengo que poner la fecha en la que se retira el libro, la fecha en la que se entrega, el número de socio, ¿vale?, que ha hecho el préstamo, el número del libro del que se ha prestado en la biblioteca y luego todas las tablas ya sabéis que tienen que tener un código clave primaria, si no se nos ocurre no lo inventamos, lo podemos llamar código préstamo o ID préstamo y esa es la clave principal que me permite diferenciar un préstamo de otro y suele ser también de tipo numérico o autonumérico. Importante, número de socio y número de libro estaban también en las tablas
libro y en la tabla socio. Esto no está mal, esto está bien, porque cuando yo hago un préstamo necesito indicar de qué libro y qué socio lo ha hecho, y esos datos están o tienen que estar almacenados en la tabla socio y libro previamente, si no está mal. Me explico. Si Pepe quiere coger el libro del Quijote y yo voy a almacenar en préstamos que Pepe con el código 01 coge el libro del Quijote con el código 03, ¿vale? Si no está almacenado Pepe como socio, me va a saltar un error. Me va a decir, los datos que tú quieres almacenar en esta tabla son erróneos. Eso no está mal, está bien, porque significa que yo estoy metiendo un socio que no existe, o un libro que no existe, o un número o un código que no es válido porque lo estoy escribiendo mal. Y por eso hay campos, se dicen repetidos. Por eso el siguiente campo o el siguiente paso, una vez que yo tengo diseñadas las tablas y los campos, y una vez que yo tengo dicho de cada tabla cuál es la clave primaria, hay que relacionar las tablas. Eso significa que hay que indicar qué campo de una tabla tiene que coincidir con el campo de la otra. No tanto en el nombre, sino en la información que se va a almacenar. Que no haya en préstamos socios que no estén allí, que no haya en préstamos libros que no estén allí. Y estas líneas determinan que hay una relación entre estas tablas para luego yo poder buscar los socios y la información de este socio y poder buscar libros y la información de este libro. La clave primaria es importante porque hace que no se repita el código y diferenciar un libro, un socio de otro o un préstamo de otro y detectar errores. ¿Vale? Entonces, una vez que yo diseño las tablas y creo las relaciones, ¿vale? El siguiente paso sería meter datos. Entonces, muy importante relacionar las tablas indicando el campo común, y eso me permite detectar errores. ¿Vale? Si yo meto en una tabla código de un libro que no está en la tabla libro, va a saltar un error. Y si yo modifico datos de un socio en la tabla socio, cuando yo vaya a la tabla préstamos, esos datos van a estar actualizados, eliminados, cambiados, modificados. No lo tengo que hacer en todas las tablas. Y también me evita repetir datos. ¿Vale? Me evita que el nombre de un libro, ¿vale?, solo esté en la tabla libro, no tener que poner todos los datos, título, autor y demás en la tabla préstamo. Simplemente con poner su código ya estaría. Y luego ya, una vez que diseño la tabla, pongo los campos y pongo las relaciones, lo siguiente sería meter datos. Entonces, fijaros, estas tablas, lo que pasa con estos campos es que luego se transforma, cuando le voy a dar a insertar datos, en columnas. Estos campos son columnas, lo veis, de la tabla libro, y cada fila, ¿vale?, va a ser un libro entero. Entonces, cuando me pongo a meter datos en la base de datos, me pongo a meter filas. Cada fila es un libro y fijaros, los números de socio, como eran clave primaria, no se puede repetir. Y en libro igual, esto era en socio, y en libro igual me pongo a meter los campos de libro y cada fila es un libro distinto. ¿Vale? Y fijaros, el número de libro igual, la clave primaria es un código que no se repite. De hecho, si pusiera 1 y aquí debajo 1, me saltaría un error en la base de datos. Me diría, oye, están metiendo códigos repetidos, esto no puede ser, porque así no diferencio yo un libro de otro. Y la tabla de préstamos lo mismo, tiene una serie de campos con sus nombres, que van a ser las columnas, y cuando yo meta datos voy a meter los préstamos en filas. Entonces, fijaros, el primer préstamo, ¿vale?, lo hace el socio con código 1 sobre el libro con código 1. Entonces, si yo me quiero ir a ver el socio con código 1, este es el socio. ¿Vale? Como estas tablas están relacionadas, pues yo sé que Pedro Gil es el que ha hecho este préstamo sobre el libro 1, que es el meteorólogo. Otro préstamo, pues yo puedo irme al socio con código 2, que es José M. Foro, y ver que ha hecho un préstamo, ha tomado prestado también el libro 1, que es el meteorólogo. Esto no es correcto, es incorrecto, esto es correcto. ¿Por qué? Porque en la tabla préstamo los códigos son distintos, que esta es la clave primaria, pero el resto de campos se pueden repetir. Aquí estos números, estos códigos pueden repetirse. Tiene sentido. ¿Pueden distintos socios hacer préstamos del mismo libro? Sí, porque suele haber varios ejemplares. ¿Puede el mismo libro ser prestado al mismo socio varias veces? También, porque dependiendo de la fecha yo puedo coger y volverme a leer el libro otra vez. Lo importante es que las claves primarias no se repitan, pero el resto de campos y fechas sí podrían repetirse. Y hasta aquí los pasos para crear pues una base de datos. Diseñar las tablas y los campos, relacionar las tablas, acordarnos de poner las claves primarias y luego meter los datos filas a filas
poniendo datos que estén en las otras tablas. Yo en la tabla préstamo no puedo poner que lo ha hecho el socio con código 5 porque me va a saltar un error porque no existe el código o no existe el código 5 en socios, no existe ese socio.